Buenos días, muchísimas gracias de llegar todos a esta inauguración temprana, pero tenemos 2 días con muchos eventos y ya ayer se completó completamente la inscripción, entonces esperamos que la gente poco a poco va a llegar. Primero, para esta sesión de inauguración, va a empezar el señor Fernando Álvarez del Castillo, director general de Bibliotecas de Conaculta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Excelentísima embajadora de Francia en México, señora Elisabeth Betondelier, doctora Ana Carolina Ibarra González, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Erika Panivano, directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, doctora Delphine Mercier, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, doctor Olivier Compañón, profesor de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris y del Instituto de los Altos Estudios de América Latina. Señoras y señores, es para mí muy grato darles la más cordial bienvenida a la Biblioteca de México en esta ocasión con motivo del Coloquio Internacional América Latina y la Primera Guerra Mundial. Agradezco la presencia de la excelentísima embajadora de Francia, señora Elisabeth Betondelier. Entiendo que estaría presente el señor embajador de Bélgica, señor Christian Kind, como invitado, así como de los muy destacados académicos que integran esta mesa. En la organización de este coloquio han intervenido el Conaculta a través de la Biblioteca de México, la Embajada de Francia, el Instituto Francés de América Latina, el Instituto Francés de Estudios Andinos, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Casa de Velázquez, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el Centro de Investigación y Documentación de las Américas, el Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Instituto de las Américas. Agradecemos el interés y el compromiso de todas las instituciones participantes. Quiero ser muy breve antes de ceder la palabra a los prominentes especialistas que nos acompañan en este coloquio. No ha existido un solo periodo en la historia en que en algún lugar del mundo no se libre una guerra. De ahí también que resulte tan difícil aceptar las teorías reduccionistas y simplistas que dividen a los contendientes de las guerras entre buenos y malos, sin tomar en cuenta las causas y los intereses económicos, políticos y sociales que las motivan. Hay guerras frías, guerras políticas de secesión, guerras civiles, guerras de independencia, guerras de guerrillas, guerras sucias, guerras santas, guerras mundiales, guerras mediáticas, guerras comerciales y hasta guerras por la paz. Hoy en día, 100 años después del inicio de la Primera Guerra Mundial, no deja de sorprender que a pesar de su enorme trascendencia y sus repercusiones históricas y geopolíticas, la Gran Guerra, como también se le conoce, se haya visto eclipsada por la Segunda Guerra Mundial, la otra gran contienda del siglo XX. Lo cierto es que ambos hechos históricos contribuyeron a crear una nueva visión y una nueva fisonomía inédita del mundo en el que vivimos. Y cierto es también que ambas guerras dejaron una estela enorme de tristeza, dolor, desolación, destrucción y muerte. La guerra es un error. Como lo escribió en el siglo VI a.C. el gran filósofo chino Lao Tse en su célebre libro El arte de la guerra. Por terribles que sean las guerras, son inevitables. El hombre vive probando su fuerza, lo mismo que los límites de su hegemonía, su creatividad y su imaginación. De ahí que ante la condición inevitable de muchas guerras, lo que le queda al hombre por hacer es que éstas sean menos cruentas y no estén motivadas por la voluntad de aniquilar. Recordemos que el mayor de los triunfos es siempre el que logramos sobre nosotros mismos. O como diría nuevamente Lao Tse, el que domina a los otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Por eso tiene tanta relevancia hacer un balance de sucesos tan significativos como la Primera Guerra Mundial en el contexto de América Latina, región que si bien vivió dichos acontecimientos desde otra perspectiva, no por ello fue ajena a sus trascendentales consecuencias. Si, como afirmaba el historiador británico Thomas Carlyle, la historia del mundo no es más que la biografía de sus grandes hombres. Las guerras han sido también el escenario donde han surgido hombres brillantes, de mentes esclarecedoras, capaces de iluminar con su inteligencia a un mundo convulso
y de tender nuevos puentes en el camino hacia la paz. Es nuestro mayor deseo que este coloquio internacional, donde confluyen destacados historiadores de varios países, permita un debate abierto y fructífero intercambio de ideas que se traduzca en un conocimiento más amplio de uno de los acontecimientos más relevantes de nuestro pasado reciente. Muchas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, señor director general. Entonces ahora paso la palabra a la doctora Ana Carolina Ibarra González, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por estar conformando esta mesa. Buenos días, señora embajadora de Francia en México, señor director de la biblioteca en la que nos alberga hoy, colegas, profesores que conforman este presidio, investigadores de las diversas instituciones que nos acompañarán en esta jornada tan rica el día de hoy y el día de mañana. Sencillamente tomo la palabra para agradecer la participación y desde luego señalar la importancia de aprovechar el contexto de la resignificación de un evento de esta importancia para repensar los temas de la guerra y de la paz que creo a un siglo de distancia nos permiten la perspectiva suficiente para evaluar la presencia y la lección también de un siglo de difíciles guerras que hoy abre al conmemorar la Gran Guerra, que de alguna manera está unida y inevitablemente cercana a la conmemoración de los 70 años del desembarco de Normandía y las lecciones que todo esto nos deja en una perspectiva futura y en una relectura indudable de nuestra historia. Es pues el sentido de las conmemoraciones que si queremos conmemorar un poquito más, volveremos justo a repensar aquello que se celebró con la venida del general de Gaulle hace ya también 5 décadas y que nos recuerda del sentido de la amistad México-Francia. Amistad muy rica, prolífica y que nos ha dejado una extraordinaria huella en términos intelectuales e historiográficos. De manera que en este momento y en esta circunstancia me alegra enormemente ser convocados y participar en este coloquio en el que encontraremos sin duda alguna la manera de unir voluntades, de encarar los caminos de la historiografía y pues de una colaboración conjunta que hoy se confirma y se proyecta en adelante. Celebro pues y agradezco a nombre de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Históricas en lo particular esto que es el camino de una serie de proyectos y de lecturas y de puesta a futuro de una historia común, la historia de nuestro mundo. Muchísimas gracias y pues el mejor deseo para la riqueza de las actividades que ya nos muestran con este gran programa, pues nos abren expectativas y muchísimas gracias por albergarnos aquí, señor director, señora embajadora, muchas gracias. Entonces ahora paso la palabra a la doctora Erika Panibano, directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es para mí un honor estar en esta mesa en lugar del doctor Javier García Diego, que no pudo asistir, pero que se unirá al debate académico un poco más tarde. Para el colegio esto es una gran oportunidad, digamos, de participar en este marco espléndido de la Biblioteca de México en un coloquio para hablar de la Primera Guerra Mundial, utilizando como excusa, ¿no?, los 100 años, la conmemoración de los 100 años. La Primera Guerra Mundial es este gran parteaguas, ¿no? La guerra que fue descrita en su momento como la Gran Guerra, la guerra para poner fin a las guerras, la guerra para hacer al mundo
seguro para la democracia. Y es este gran conflicto que marca el inicio del siglo XX histórico y no cronológico. Y América Latina, salvo trabajos como los de Friedrich Katz, se había quedado un poco aparte de esta gran historia mundial, ¿no? El carácter accidental que muchas veces se le da a la historia del telegrama Zimmermann, los errores históricos y geográficos de los alemanes un poco nos dan una idea de esta idea del Nuevo Mundo como un continente aparte, salvo la participación de canadienses y estadounidenses. Entonces, el Centro de Estudios Históricos se congratula y agradece al CEMCA el haberle abierto la puerta para poder apoyar un proyecto como este, que pretende reinsertar a América Latina en este tipo de proyectos que marcan las conexiones y la participación de América Latina en un mundo distinto que digamos, que surge de este gran conflicto. Entonces creo que tenemos delante de nosotros 2 días de conversaciones muy interesantes y muy provocadoras, y bueno, es para el colegio un gusto estar aquí y para mí en lo personal también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora paso la palabra al doctor Olivier Compagnon, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III y del Instituto de los Altos Estudios de América Latina. Antes que empiece, yo sé que Olivier habla al nombre de las 2 historiadoras que están aquí en el público del Comité Científico, Guillemette Martin y Camille Foulard. Gracias. Madame l'ambassadeur, muy estimados colegas mexicanos, muy estimados colegas que vinieron desde Estados Unidos, Perú, Argentina, Cuba, Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania, señoras y señores, entonces tomo la palabra en nombre de todo el comité científico, es decir, de Camille Foulard, de Guillemette Martin y de Delphine Mercier, para presentar rápidamente las razones que nos condujeron a la organización de este evento y los objetivos que hemos definido para los 2 días de trabajo que estamos inaugurando. ¿Por qué organizar este coloquio? La primera respuesta podría ser, naturalmente, porque vamos a conmemorar el próximo sábado el centenario del atentado de Sarajevo y al inicio del mes de agosto el centenario de los primeros combates de la Gran Guerra en Europa. Dicho de otro modo, el centenario del primer conflicto total de la historia, de una experiencia de violencia de masa sin precedente que dejó más o menos 10 millones de víctimas y que cambió radicalmente el curso de la historia contemporánea del mundo. Sin embargo, nosotros historiadores tenemos que considerar con mucha prudencia la construcción de una agenda científica sobre la base de los aniversarios y de las conmemoraciones, en la medida que aparece siempre el riesgo, en estas circunstancias, de una instrumentalización de la historia al servicio de la política o de los conflictos de memoria que caracterizan nuestras sociedades contemporáneas. Como lo afirmó el historiador francés Antoine Pro al retomar las reflexiones de Paul Ricoeur o de Reinhard Koselleck, comillas, el sentido de las conmemoraciones se puede perder si no le acompaña un conocimiento científico y riguroso. Por lo tanto, este coloquio se inscribe de toda evidencia en el contexto de la celebración del centenario, que nos ofrece una oportunidad maravillosa de reunir investigadores de todo el mundo y de tener también una exposición mediática importante, pero esta manifestación tiene también una justificación científica fuerte, que es el resultado de varios proyectos desarrollados durante los últimos años y que tendremos que perpetuar en los años que vienen si queremos escribir colectivamente una historia de las experiencias latinoamericanas de la Primera Guerra Mundial. Para decirlo con las categorías de Fernand Braudel, al tiempo corto del evento conmemorativo se opone la larga duración de la investigación científica. Bueno, al origen de nuestro proyecto se encuentra entonces una contradicción fundamental que podemos presentar en 3 puntos. Por una parte, la Gran Guerra es considerada, como lo sabemos, por la comunidad científica internacional como una ruptura fundamental en la historia contemporánea de la mayoría de los países del mundo y como el verdadero inicio del siglo XX. Y eso vale para Europa, Estados Unidos, pero también para África, Asia, Japón, China, etcétera, etcétera.
Por otra parte, se observa una ausencia historiográfica casi total de la Primera Guerra Mundial en la producción histórica sobre América Latina y una misma ausencia casi total de América Latina en los estudios especializados en la Gran Guerra. Por supuesto, hay algunas excepciones, con, en el caso mexicano, los libros clásicos de Katz y de Esperanza Durán. Por supuesto, hay también publicaciones recientes que abrieron nuevos caminos de reflexión y que ofrecieron nuevos conocimientos, pero son solamente gotas de conocimiento en un océano de desconocimiento, y todo se pasa finalmente como si América Latina no hubiera vivido la guerra, como si esta región fuera una periferia radical del mundo, como permanecida al margen de la gran catástrofe que inauguró el siglo XX. Y último elemento del paradojo, conocemos también perfectamente la densidad de las relaciones entre Europa, centro de los campos de batalla, y América Latina al inicio del siglo XX. Densidad de las relaciones económicas, de las relaciones intelectuales y culturales, densidad de las relaciones demográficas también, con la llegada de millones y millones de migrantes entre 1870 y 1914. Sobre la base de esta triple constatación, que constituye entonces una contradicción muy fuerte, nuestro objetivo principal lo podríamos resumir diciendo que se trata de reevaluar los años 14-18 en la historia del siglo XX latinoamericano, y de poner en evidencia varias mutaciones que ocurrieron en este contexto. Sobre esta primera base de reflexión podemos elaborar una lista de preguntas susceptibles de estructurar nuestra reflexión colectiva, y voy a dar algunos ejemplos de estas preguntas. ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto al nivel económico a corto y a largo plazo? ¿Cómo los estados de la región vivieron las perturbaciones del comercio transatlántico, por ejemplo? ¿Cómo vivieron la conversión de las economías europeas en economías de guerra? Pero también cómo evaluar el impacto del conflicto en la vida cotidiana de las poblaciones, por ejemplo. Otra pregunta posible: ¿cómo fueron pensados por los actores políticos y diplomáticos los problemas de la neutralidad, que fue una evidencia en 1914, y el problema de una posible entrada en la guerra a partir de 1917, y cuáles los factores que explican que todos los países de América Central y del Caribe, así como Brasil, finalmente declararon la guerra a Berlín, mientras que el resto de América Latina se permaneció neutral hasta el armisticio del 11 de noviembre de 18. Aquí aparece, por supuesto, la cuestión central de las relaciones con Washington, pero hay también que tomar en cuenta una multiplicidad de elementos como las presiones diplomáticas europeas, la propaganda de los beligerantes, el modelo que pudo constituir la neutralidad española o, al contrario, la beligerancia portuguesa, etcétera, etcétera. Otro y último ejemplo de pregunta posible: cómo los intelectuales percibieron el conflicto, qué significa la oposición entre los llamados aliadófilos y germanófilos que observamos en casi todos los países de la región, y en qué medida la guerra contribuyó a un proceso de recomposición identitaria y de cristalización nacionalista que caracteriza en una mayoría de los países de la región los años 20 y 30. Más generalmente, cuáles finalmente son las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales que podemos atribuir a la experiencia del conflicto. De acuerdo. Finalmente, uno de los ejes problemáticos centrales del coloquio será el análisis de los mecanismos y de las formas de movilización de las sociedades latinoamericanas a partir del postulado inicial, según el cual el conflicto podría ser considerado como una ruptura importante en la cronología del siglo XX latinoamericano. Paso al segundo punto de mi introducción muy rápidamente, para comentar brevemente la segunda parte de nuestro título, Una historia conectada. ¿Qué significa eso? En primer lugar, creo que se trata de salir del cuadro un poco rígido de las fronteras nacionales, en el cual fue tradicionalmente pensada y escrita la historia de los países latinoamericanos, para tomar en cuenta algunas de las propuestas metodológicas de la historia global y de la historia transnacional. Para tomar en cuenta, para decirlo de otro modo, para tomar en cuenta la multiplicidad de circulaciones que existen en el mundo globalizado del inicio del siglo XX,
entre ambos lados del Atlántico. Circulación de los hombres, soldados voluntarios durante la guerra, periodistas, intelectuales multiplicando las idas y vueltas entre América Latina y Europa. Circulación de las informaciones también que alimentan la prensa y participan en la conformación de las opiniones públicas. Circulación de las imágenes del conflicto, con un desarrollo muy rápido de la fotografía, por ejemplo. Circulación de la literatura de guerra europea hacia América Latina, etc. Y para tomar en cuenta, por fin, la complejidad de los años 10 en el mundo, puesto que esta década fue también profundamente marcada por la Revolución Rusa y su proyección internacional. La Revolución Rusa, que puede ser pensada como una consecuencia directa del conflicto también. Tal aproximación de historia conectada supone metodológicamente trabajar a partir de fuentes latinoamericanas, por supuesto, pero también a partir de fuentes europeas o norteamericanas, para restituir la importancia de todos los intercambios que influyeron profundamente sobre el periodo 14-18. En segundo lugar, esta historia conectada tiene también que ser una historia comparada, que no considera a América Latina como una entidad homogénea y compartiendo sistemáticamente un destino común, sino que toma en cuenta la especificidad de cada una de las experiencias latinoamericanas de la guerra. Para tomar un solo ejemplo, la presencia de millones de migrantes de origen europeo en Argentina y Brasil creó condiciones de recepción de la guerra radicalmente diferentes de lo que pasó en el mundo andino, por ejemplo. Y entonces tenemos sistemáticamente que diferenciar claramente los casos nacionales sin renunciar a la búsqueda de similitudes. Dicho de otro modo, es solamente a partir de un conocimiento preciso de las experiencias nacionales o regionales, es también una escala interesante para la reflexión, que podemos experimentar una generalización sobre lo que fue la experiencia latinoamericana de la guerra. Termino con una muy breve presentación de las 4 sesiones que estructuran el programa, después de la conferencia inaugural de nuestro colega Pierre Purseigle sobre las geografías de la guerra. Vamos a iniciar los trabajos con una sesión especialmente dedicada al caso mexicano, no solo porque estamos ahora mismo en el Distrito Federal y que muchas instituciones locales nos ayudaron en el proceso de organización del coloquio, sino también porque la configuración mexicana aparece única y excepcional al superponer la experiencia tan importante de la Revolución de 1910, una conflictividad muy fuerte con Estados Unidos y el contexto de la Guerra Mundial. Una segunda sesión sobre las relaciones internacionales, al sentido más amplio de la palabra. Se tratará de determinar si se puede considerar la Primera Guerra Mundial como una ruptura en la historia de la inserción internacional de América Latina en los siglos XIX y XX, pero se pondrá también una atención particular a las relaciones entre los estados latinoamericanos y su antigua metrópoli colonial y al posible impacto de la guerra en términos de identidad, considerando aquí la dimensión cultural de las relaciones internacionales. Una tercera sesión sobre la historia económica del conflicto, donde se tratará entonces de evaluar la magnitud de las perturbaciones iniciadas por el conflicto, y una última sesión dedicada a las transformaciones sociales y culturales que ocurrieron en el contexto de la guerra o en relación directa con el conflicto. Si la movilización de los intelectuales es bastante bien conocida y por lo tanto no está muy presente en nuestro programa, en esta sesión lo que está en juego es de medir el impacto de la guerra en la cultura popular y por consiguiente también dentro de sectores sociales más amplios, con una posible reflexión sobre la cronología de la guerra y la posibilidad de tomar en cuenta el tiempo prolongado de los años 20 y 30, así como el problema de las memorias latinoamericanas de la Primera Guerra Mundial. Estoy seguro que 2 días no serán suficientes para llevar respuestas a todos los problemas que se plantean hoy, pero tengo también la certeza que podemos construir o contribuir colectivamente a la fabricación de una historiografía realmente nueva de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Olivier.
Antes de dar la palabra a la señora embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton-Delegue, me voy a dar a mí misma la palabra, unos minutitos rápidamente, nada más para decir 4 cosas muy importantes. Primero, hay traducción simultánea, de manera sorprendente, del español al inglés. Todos los franceses hablan español, entonces los que necesitan cascos para entender las conferencias en inglés hay en la entrada, eso es para… Y entonces agradezco a los conferencistas de tomar en cuenta a los traductores que hacen un trabajo maravilloso siempre y de no hablar muy rápidamente. Muchísimas gracias para ellos. El segundo punto que quería agregar es, como se van a dar cuenta leyendo el programa, quería comentar unos momentos del programa que son muy importantes. Tenemos este coloquio, por supuesto, internacional, que está al centro, al corazón, que nos hizo vibrar durante meses de este evento, pero van a tener la posibilidad de participar a otros eventos. Les invitamos entonces… Más tarde vamos a tener la inauguración de la exposición que va a estar presentada por Javier Pérez Siller y Camille Foulard, de la exposición sobre los franceses de México durante la Gran Guerra. Y también después, con un traslado quizás bajo lluvia, pero no siempre, en la Casa de Francia vamos a tener en la noche una plaza pública alrededor de los dos, de Olivier Compagnon y de presentación de libros, pero también de Pierre Purseigle y de todos los conferencistas que van a estar aquí para participar en un debate sobre presentaciones de libro. Y de manera muy bonita vamos a tener también lecturas de poemas de Salomón de la Selva, que escribió un libro de poesía que se llama El Soldado Desconocido, que es de Nicaragua, que estuvo viviendo en México durante muchos años y que participó a la Primera Guerra. Y entonces mañana de nuevo nuestro coloquio, por supuesto, con una conferencia de clausura de Olivier Compagnon a las 6:30, pero también les invito a participar, a ver, a escuchar esta película muda acompañada por un pianista que se llama Verdun, Vision d'Histoire de Léon Poirier, aquí en la biblioteca. Entonces, les invito también a aprovechar este programa muy completo. Tercer punto, que quería agregar es que este coloquio y toda esta organización no se pudo hacer sin el aporte de todas estas instituciones. Primero quiero focalizar sobre las instituciones. Primero, muchísimas gracias a la Biblioteca de México. No se pueden imaginar el apoyo impresionante que hemos tenido durante 6 meses para esto. Entonces, señor director, Miguel, Fabiola, todo el equipo, realmente muchísimas gracias. Es un honor para nosotros de estar aquí. Realmente muchas gracias por el trabajo que han hecho. Pienso que tenemos que aplaudirlos, ¿no? Y por supuesto, quiero focalizar nada más para agradecer muchísimo al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio de México, el IFAL aquí en México. Muchas gracias a Alain Bourdon, el consejero cultural, por el apoyo de las instituciones que están aquí en México, y el CONACYT también, que nos apoyó en este proyecto. Y en tercero, quiero subrayar la presencia de casi todas las instituciones francesas que trabajan sobre América. Estuvieron presentes en la organización de este coloquio, que sea la Casa de Velázquez, que sea el IHEL, el Instituto de Altos Estudios América Latina, el Centro de Investigación y de Documentación sobre América, el Instituto Francés de Estudios Andinos, que tenemos su director aquí, Gérard Borras, que quiero agradecer mucho de su presencia, de Perú, y tenemos también hoy la directora de la Casa Franco-Mexicana Universitaria, que está en Toulouse, Sonia Rose, que muchísimas gracias por su presencia. Y tenemos también, el Instituto de las Américas, por supuesto el CEMCA. Entonces este evento se pudo organizar con también la contribución de todas estas instituciones francesas que promueven a nivel académico los trabajos sobre América, que sea América del Norte o América del Sur. Y por fin,
Como sabemos, son eventos, es un evento muy importante, pero detrás de este evento también hay un equipo magnífico. Y entonces quiero agradecer en particular todo el comité de organización, que sea de la biblioteca, del SEMCA, pero también quiero agradecer el comité científico, es decir, Guimet y Camille Foulard, que estuvieron aquí trabajando de manera muy fuerte, muy importante. Camille, que está en el SEMCA, y Guimet, que está en la UNAM. Muchísimas gracias a las dos por todo el apoyo muy importante que dieron a este coloquio. Y Rodolfo Ávila del SEMCA, que estuvo realizando la exposición, que van a poder, realizando de manera gráfica la exposición, que van a poder admirar más tarde. Y por supuesto todo el equipo de la Casa de Francia y del IFAL. Entonces, sin tardar, dejo la palabra a Elisabeth Beton-Delegue. Muchísimas gracias de estar con nosotros. Buenos días, estimado Fernando Álvarez del Castillo, muchas gracias por quedarnos aquí en su magnífica biblioteca, que es un poco nuestra casa, no podemos decir, porque vamos a celebrar otra vez la fiesta nacional aquí en este lugar espectacular, maravilloso y un gran ejemplo del patrimonio mexicano. Chers amis, chers conférencistes, chers chercheurs venus de France, queridos amigos, estimados académicos, conferencistas, estimados miembros del Comité de Honor del Presidium. Es un gran placer, un gran tema de satisfacción para mí estar aquí en la ocasión de este coloquio internacional que forma parte del ciclo de eventos conmemorativos para el centenario de la Primera Guerra Mundial, promovido por el gobierno francés a lo largo del año 2014. Yo pienso que México va a tener todo México, la relación México-Francia que se expresa en este coloquio, que va más allá, porque aquí hay un abanico de instituciones francesas. Yo no voy a repetir sus nombres. Hay un abanico de investigadores de varios rincones del mundo, es decir, que estamos totalmente en un enfoque global e internacional. Yo pienso que en el marco de todas estas conmemoraciones en el mundo entero, el coloquio que va a tener lugar, que va a empezar en algunos minutos aquí en México, va a ser uno de los más relevantes. No es por casualidad, porque cuando hablamos de las relaciones franco-mexicanas se habla siempre y legítimamente de esta, como vamos a decir, intimidad entre nuestras comunidades académicas, científicas, intelectuales, y yo pienso que es un buen ejemplo una vez más. Me alegra también ver la unión, la coordinación entre todas las entidades francesas aquí en México, una vez más, cuando trabajamos juntos en estrecha coordinación, tenemos efectos demultiplicadores y es una nueva ilustración. Y me alegra también de ver toda la comunidad científica francesa en la diversidad de su talento, de sus instituciones aquí para platicar de este tema fundamental de la Primera Guerra Mundial. No voy, por supuesto, a entrar en el debate científico porque yo no soy una experta, pero yo pienso que es bien interesante en un momento en el cual, vamos a decir, Europa redescubre América Latina, de mirar un poco al pasado. Yo pienso que también, más allá, por supuesto, del interés de las presentaciones de este coloquio, hay todo el trabajo científico y las nuevas oportunidades de investigaciones hasta ahora
poco explorada del impacto de la Primera Guerra Mundial sobre las sociedades latinoamericanas y las problemáticas de una movilización en un conflicto, sin embargo, lejano. Lo que está en juego es la posibilidad de revisitar una concepción tradicional del centro versus periferia que ha prevalecido hasta entonces cuando se habla de las relaciones entre Europa y América Latina. Se trata de analizar bajo un nuevo ángulo los contornos de la filiación occidental de América Latina. No voy a hablar más, solamente para ahora hacer la apertura oficial de este coloquio, según las palabras oficiales también, sí, también, solemnes, clásicas, siendo el jueves 26 de junio del 2014 a las 9:45, declaro inaugurados los trabajos del Coloquio Internacional América Latina y la Primera Guerra Mundial.